Hola, me llamo Carolina Sánchez, tengo 33 años y estoy por contarte cómo pasé de ser una esposa desesperada por amor a convertirme en la mujer que tomó todo y se fue, sin mirar atrás. Porque hay personas que solo entienden el valor de lo que tienen cuando lo pierden por completo. Verás, mi ex pensó que bastaba con echarme de su vida como si fuera basura. Lo que no sabía es que en el momento en que me echó, yo ya llevaba meses planeando mi salida, y no me fui sola. Literalmente, no me fui sola, me llevé absolutamente todo consigo. ¿Alguna vez alguien te ha subestimado tanto que tu venganza fue tu éxito? ¿Has sentido esa liberación de saber que, mientras otros te creían débil, tú ya estabas construyendo tu propio reino en silencio? Déjame tu historia en los comentarios. Me encantaría leerlas y ver que no soy la única que ha transitado este camino. Y antes de que empiece el drama, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te aseguro que esta historia no la vas a creer. En serio, ni yo misma a veces puedo creer lo lejos que llegué y los giros que dio mi vida. Prepárate porque lo que vas a escuchar es una historia real, dolorosa, pero al final, increíblemente liberadora. Todo empezó, como suele pasar, con una chispa. Una chispa que en retrospectiva podría haber sido una señal de humo, una advertencia de lo que se avecinaba. Conocí a Javier en un evento de la comunidad latina aquí en Phoenix, Arizona. Recuerdo que era una noche cálida, de esas noches desérticas donde el aire se siente denso incluso después de que el sol se ha puesto. Él era todo lo que una chica joven un poco ingenua y soñadora podría desear. Carismático, atento, con una sonrisa que iluminaba su rostro y que, debo admitir, me derretía. Su voz era grave, envolvente y sus ojos. Sus ojos tenían un brillo particular que prometía aventura y pasión. Me cortejó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Flores en mi lugar de trabajo, cenas sorpresa, mensajes de texto que me hacían sonreír como tonta. Me sentía la mujer más especial del mundo. Él decía que yo era diferente, que tenía una luz que nadie más poseía. Esas palabras, ese bombardeo de afecto, fue increíblemente seductor. Vivíamos en Phoenix, y ambos teníamos nuestras raíces bien ancladas en la comunidad. Parecía un cuento de hadas que se hacía realidad en medio del concreto y el desierto. Pero como en todo cuento de hadas que en realidad es una advertencia, las primeras señales de que algo estaba torcido se empezaron a colar, sutiles al principio, casi imperceptibles. Recuerdo la primera vez que me sentí incómoda. Estábamos en una fiesta con mis amigos y yo estaba charlando animadamente con uno de ellos. Javier se acercó, puso su brazo alrededor de mi cintura y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos dijo: «Carolina, ¿no crees que ya es hora de irnos? Veo que estás muy cómoda con ellos». No fue el comentario en sí, sino la sutil presión en mi cintura, la forma en que sus ojos se quedaron fijos en mi amigo por un segundo más de lo necesario. Lo desestimé como celos lindos, una señal de que le importaba. ¡Qué equivocada estaba! Luego vinieron las promesas vacías, las manipulaciones emocionales disfrazadas de preocupación. Si yo mencionaba planes con mis amigas, él de repente se sentía mal del estómago o muy cansado y necesitaba mi compañía. No era una orden directa, sino una cadena de eventos que me hacían sentir culpable si no cancelaba mis planes para atenderle. «No quiero estar solo. ¿No me quieres acompañar un rato, amor?» ¿Cómo decirle que no a eso? Era un maestro en hacer que yo sintiera que mis deseos eran egoístas y no coincidían con los suyos. Siempre había una explicación plausible, una excusa convincente que justificaba su comportamiento. «Es que te amo tanto que tengo miedo de perderte. Solo quiero lo mejor para ti. Por eso te doy mi opinión». Y yo, en mi deseo de un amor de película, confundí ese control asfixiante con una profunda devoción. Creí que esos celos eran una manifestación de su amor, que su necesidad de saber cada movimiento mío era porque yo era invaluable para él. No entendía que lo que estaba aceptando era el inicio de un amor posesivo, una relación donde mi identidad se empezaría a disolver poco a poco. Las señales estaban ahí, claras como el sol de Arizona en pleno verano, pero mi corazón, ciego y anhelante, se negaba a verlas. Pensé que su amor era tan grande que lo abarcaba todo, sin darme cuenta de que lo que hacía era consumirme por completo. Después de un torbellino de emociones, atenciones y manipulaciones encubiertas, Javier me propuso matrimonio. Recuerdo la escena. Una cena romántica, velas, un anillo deslumbrante.
Todo tan perfecto, tan de ensueño que mis alarmas interiores, ya bastante amortiguadas, fueron silenciadas por completo. Creí que ese anillo era una promesa de felicidad eterna, no una llave a mi propia cárcel dorada. Nos casamos. La boda fue espectacular, con todo el lujo que su próspero negocio de construcción podía permitirse. Mi familia estaba feliz, mis amigas celebraban. Yo, Carolina, creía haber encontrado al hombre de mi vida. Pero la luna de miel apenas había terminado cuando los diamantes falsos de esta jaula comenzaron a brillar. El primer gran favor que me pidió, y que en su momento sonó como una muestra de su gran amor y generosidad, fue que dejara mi trabajo. Yo tenía un buen puesto como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Me encantaba mi trabajo, mi independencia, mis colegas. Pero él me lo planteó de una forma que parecía una ofrenda. Mi amor, no tienes por qué trabajar. Yo gano suficiente para los dos. Dedícate a la casa, a nuestras cosas. Eres lo más importante para mí, y quiero que disfrutes de la vida, sin estrés. Sonaba idílico, ¿verdad? Y, de hecho, al principio lo fue. Tenía tiempo para dedicarme a mis pasiones, a decorar la casa, a cuidar de mí. Pero la dulce trampa se reveló pronto. Aunque Javier ganaba extraordinariamente bien, cada centavo estaba meticulosamente controlado. No había una cuenta conjunta. Él administraba nuestro dinero, y a mí me daba una especie de mesada para los gastos del hogar y mis caprichos personales. Al principio era suficiente. Luego, los caprichos empezaron a ser cuestionados, los gastos del hogar revisados con lupa. ¿De verdad necesitas ese café tan caro todos los días, mi amor? ¿Ya compraste ropa nueva? ¿No tienes suficiente? La dedicación al hogar que él tanto había propuesto se convirtió en un aislamiento progresivo. Mi trabajo me había conectado con el mundo exterior, con ideas nuevas, con personas diversas. Una vez que dejé de trabajar, mis amistades se fueron diluyendo. Las salidas con mis amigas se volvieron más esporádicas, primero por mi decisión de dedicarme a mi esposo, luego porque no tenía dinero propio para salir, y finalmente porque Javier siempre encontraba una excusa para que no fuera. ¿Para qué quieres ver a esa amiga? Te mete ideas extrañas en la cabeza, me decía refiriéndose a Sara, mi mejor amiga, quien desde el principio había visto algo raro en Javier. Sus rutinas, mis clases de yoga, mis planes personales. Todo fue cediendo ante las necesidades de Javier o sus grandes planes para nosotros, que convenientemente siempre me incluían. Recuerdo un día que intenté retomar mis clases de yoga. Él parecía estar de acuerdo al principio, pero luego, cada vez que tenía que ir, surgía una emergencia en su negocio o necesitaba que le ayudara con algo urgente en casa, o simplemente me decía, ¿no prefieres quedarte conmigo? Te extraño. Poco a poco, la voz dentro de mí que me impulsaba a tener mi propia vida se fue silenciando. Empecé a sentirme cada vez más pequeña, más dependiente, como si mi vida solo tuviera sentido si estaba al servicio de la suya. Mi identidad se fue desdibujando silenciosamente. Dejé de ser Carolina, la diseñadora gráfica con aspiraciones y una vida propia, para convertirme en la esposa de Javier. Mis opiniones importaban menos, mis sueños se archivaron. Lo que antes veía como un sacrificio de amor, se transformó en una jaula, una muy cómoda y lujosa, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Era una prisión donde los barrotes no eran de metal, sino de control financiero, manipulación emocional y un aislamiento social que me dejaba cada vez más sola con mis pensamientos. Me decía a mí misma que era por amor, pero en el fondo, una voz muy silenciosa empezaba a susurrar que algo andaba muy mal. El brillo de los diamantes se opacó, y la jaula se sentía cada vez más real. La dependencia, el aislamiento, la pérdida de mi identidad, todo se magnificaba con las humillaciones diarias de Javier. No eran gritos ni golpes, no era lo que la sociedad suele reconocer como abuso. No, lo suyo era más sutil, más venenoso. Eran las palabras, las frases que taladraban mi autoestima día tras día. Me decía cosas como, tú no aportas nada a esta casa más que gastos, o sin mí no eres nadie, que así. ¿No estuviera yo para mantenerte? Esas frases pronunciadas con una sonrisa a veces, o con un tono de condescendencia, eran puñaladas lentas que me quitaban la respiración. Al principio las ignoraba. Luego las justificaba. Quizás tiene razón, pensaba. Soy una carga. Pero con el tiempo, después de incontables veces de escuchar lo mismo, algo dentro de mí empezó a endurecerse.
Una tarde, después de una de estas conversaciones donde me recordaba mi nulo valor, me miré al espejo y vi a una mujer que casi no reconocía. Estaba demacrada, con ojos tristes, y mi brillo se había extinguido por completo. Fue en ese preciso momento, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, que un pequeño interruptor se encendió en mi cabeza. No me había dado cuenta de cómo había llegado a ese punto, pero sabía que no me podía quedar ahí. Esa noche, cuando Javier se quedó dormido, me levanté y fui a la cocina. Saqué un cuaderno y un bolígrafo. Empecé a anotar. Cada ofensa, cada comentario humillante, cada vez que me hacía sentir menos. Al principio lo hacía en secreto, como si fuera una travesura. Escribir me liberaba, me daba una sensación de control sobre mi propia narrativa. Era mi forma silenciosa de decir, no, no tienes razón. No soy nada de eso. Y lo voy a demostrar. Me sorprendió la cantidad de páginas que se llenaron. Me di cuenta de la frecuencia y la crueldad de sus palabras. Pero el cuaderno no fue solo un diario de mis penas, sino también el inicio de mi estrategia de escape. Empecé a aprender. Mi mente, que había estado aletargada por años, empezó a despertar con una sed insaciable de conocimiento. Siempre había sido curiosa y analítica, y ahora usaba esas cualidades para mi propia supervivencia. Tomé cursos online, a escondidas, claro. Empecé con diseño gráfico, mi antigua pasión. Luego me adentré en el marketing digital, la gestión de proyectos y, para mi sorpresa, inversiones. Descubrí que existía un mundo enorme de información accesible en Internet, y me consumió por completo. Recuerdo la primera vez que busqué un curso sobre finanzas personales para mujeres. Sentía que estaba haciendo algo prohibido. La adrenalina de aprender en secreto en las pocas horas en que Javier estaba en el trabajo o dormido profundamente era adictiva. No solo absorbí conocimientos, sino que también empecé a crear una red de contactos. Participaba en foros, en grupos de estudio virtuales. Una de esas conexiones fue con Gabriel Ríos, un mentor de negocios increíble que conocí a través de un curso de emprendimiento. Él, sin saber la magnitud de mi situación, me impulsó. Sus palabras, sus consejos sobre cómo construir un negocio y cómo generar ingresos, eran como un bálsamo para mi espíritu. Y Sara, mi mejor amiga, fue una columna fundamental en este proceso. Aunque siempre había estado ahí, ahora que yo estaba saliendo de mi letargo, nuestra conexión se fortaleció. Le contaba mis frustraciones y, aunque al principio no le detallaba mi plan, ella me escuchaba sin juzgar. Su apoyo era incondicional. Un día le hablé de mis ideas para un posible negocio de diseño gráfico. Ella, que siempre había sido muy práctica, me habló de la importancia de la asesoría legal. Asegúrate de que tus pasos sean firmes, Carolina, me dijo. Esas palabras se me quedaron grabadas a fuego. Doña Carmen, mi vecina de al lado, una mujer mayor con una sabiduría profunda y una mirada que lo abarcaba todo, también jugó un papel importante. Ella siempre me acogía en su porche, me ofrecía té y me contaba historias de su vida, de cómo las mujeres de su época habían luchado por su independencia. Un día, mientras tejía, me dijo: «Mija, nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Tú vales mucho. No aceptes menos de lo que mereces». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, combinadas con todo lo que estaba aprendiendo, fueron el catalizador de mi transformación. Cada lágrima, cada humillación, cada frase hiriente de Javier se convirtió en combustible. Se volvieron la motivación detrás de cada curso que tomaba, cada contacto que hacía, cada libro que leía. Me di cuenta de que mi silencio no era sumisión, sino una estrategia. Estaba acumulando cada gota de dolor para transformarla en fuerza. Y cada gota, cada pizca de conocimiento, cada conexión contaba. Estaba construyendo mi arsenal en secreto. Y lo que iba a hacer con él, Javier ni se lo imaginaba. Al contrario, pensaba que su juego estaba funcionando a la perfección. No sabía que era yo quien, silenciosamente, estaba tejiendo la red de su propia caída. Por años, soporté un sinfín de desplantes. Las humillaciones, los controles financieros, el desprecio, las infidelidades. Sí, las infidelidades. Era como si Javier viviera en un universo paralelo donde sus acciones no tenían consecuencias, y yo, su esposa sumisa, estaba destinada a soportarlo todo en silencio. Recuerdo las noches que se quedaba fuera hasta tarde, las excusas inverosímiles, el perfume ajeno en su ropa. Hubo una vez que incluso lo vi con otra mujer en un restaurante.
Me vio y simplemente sonrió, como si me estuviera retando. No reaccioné, no hice una escena, no derramé una sola lágrima en ese momento, porque ya para entonces mi dolor se había transformado en algo más, una determinación fría y calculadora. Mientras él desfilaba sus conquistas y dilapidaba el dinero, yo estaba sembrando mis propias semillas, unas semillas muy diferentes a las que él esperaba. Mi fachada de esposa abnegada se volvió mi mejor disfraz. Dejé que pensara que sus comentarios me habían quebrado, que me había convertido en esa mujer sin aspiraciones que él tanto deseaba. Pero en la oscuridad de las noches, lejos de sus ojos, yo trabajaba incansablemente en mi plan. Una de las piezas clave fue la asesoría legal que Sara, mi amiga del alma, me consiguió. Ella siempre ha sido una persona muy práctica, con contactos en todos lados. Fue quien me conectó con una abogada experta en derecho familiar y empresarial, una mujer formidable. Entendió mi situación de inmediato. Le expliqué todo, desde el control financiero hasta las humillaciones. Al principio, era solo una consulta, un plan a largo plazo. Mi idea inicial era que si Javier insistía en que no aportaba nada, entonces yo me aseguraría de aportar. A mi propia causa. Fue ahí donde empezó la fase más delicada de mi plan, mover piezas para que todo el patrimonio familiar quedara registrado a mi nombre. Suena ambicioso, lo sé, pero Javier era un hombre de negocios, y un hombre muy vanidoso. Con el tiempo y usando la manipulación a mi favor, comencé a aconsejarle sobre cómo optimizar sus bienes. Mi amor, mi abogada me comentaba el otro día sobre cómo podrías proteger aún más tus activos. Me dijo que si los bienes de la empresa estuvieran a nombre de un fideicomiso familiar, o incluso a nombre del cónyuge, es más seguro ante posibles demandas o problemas con contratistas. Él, creyendo que yo solo quería su bienestar y que era una mujer preocupada por el futuro asterisco de su dinero asterisco, no veía mal la sugerencia. Además, con mi papel de ama de casa no aportadora, ¿quién iba a pensar que yo tendría la capacidad o la intención de hacer algo al respecto? Nunca dudó de mí. Mi supuesta ingenuidad era su mayor engaño. Fui meticulosa. Cada escritura de propiedad, cada cuenta bancaria, cada vehículo financiado. Me aseguré de que, bajo alguna excusa legal o fiscal, quedaran a mi nombre o en fideicomisos donde yo era la única beneficiaria con control total. Él firmaba sin leer, confiado en que yo solo veía por nuestros intereses. En las reuniones con los notarios o los agentes inmobiliarios, yo siempre me mostraba como la esposa abnegada que seguía al pie de la letra las instrucciones de su genio de esposo. Mientras tanto, en secreto, aprendía a fondo cada término legal, cada cláusula. Mi abogada revisaba cada documento antes de que yo lo presentara a la firma de Javier. Era un ballet perfectamente coreografiado de manipulación y estrategia. Además, comencé a guardar pruebas de absolutamente todo. Correos electrónicos, mensajes de texto con sus desprecios, grabaciones de sus comentarios denigrantes. Hacía copias de seguridad de documentos financieros, extractos bancarios, contratos de su empresa. Creé una nube personal segura y encriptada, donde almacenaba todo. Javier, tan preocupado por controlar mis gastos, nunca pensó en controlar mi acceso a la información. Y ese fue su error fatal. El proceso fue lento, tedioso y requirió una paciencia infinita. Fueron meses que se convirtieron en años de vivir una doble vida. Fingía ser la mujer que él quería que fuera, mientras que en mi interior tejía la red que lo dejaría sin nada. Las semillas de la venganza no fueron plantadas con ira, sino con una fría convicción. Yo no quería causarle dolor por dolor. Quería justicia. Quería que experimentara en carne propia lo que era perderlo todo, lo que era sentirse despojado, sin un centavo y sin poder. Quería que sintiera el vacío que él había creado en mí, y sabía que la única manera de lograrlo era quitándole lo que más valoraba en el mundo, su dinero y su estatus. Silenciosamente me convertí en la verdaderamente maestra de nuestra economía familiar. Él fue mi mejor activo, sin siquiera saberlo. Y yo me preparaba para cobrar mi inversión. La tensión en nuestra casa había crecido como una enredadera venenosa. Después de años de soportar infidelidades, control financiero y un desprecio constante disfrazado de críticas constructivas, el aire estaba electrificado. Yo estaba radiante por dentro, porque sabía que mi plan estaba en sus últimas fases, los preparativos legales y administrativos ya estaban prácticamente terminados. Solo necesitaba la señal,
el evento, la chispa final que lo detonara todo de la manera que yo había visualizado. Y Javier, en su arrogancia y ceguera, me la dio. Fue una noche cualquiera, o al menos así comenzó. Él acababa de llegar de uno de sus interminables viajes de negocios que, por supuesto, yo sabía que eran en realidad escapadas con alguna otra mujer. Entró por la puerta con esa actitud suya de dueño del mundo, molesto por algo trivial que había ocurrido ese día. Supongo que esperaba encontrarme como siempre, sumisa, pendiente de él, lista para calmar su ira. Pero esa noche mi paciencia, la paciencia que había cultivado durante años como una herramienta, se agotó. Estaba yo en la cocina recogiendo la mesa después de cenar sola, cuando él empezó a reprocharme algo del trabajo, un correo que yo supuestamente debía haberle reenviado y no lo hice. Era una excusa, lo sabía. Solo quería descargar su frustración en mí. Empezó con su tono humillante habitual, elevando la voz con cada palabra. Que yo no servía para nada, que era un estorbo, que siempre estaba perdida en mis pensamientos y no prestaba atención a lo que realmente importaba. Sus palabras eran como cuchillos, pero esta vez, en lugar de herirme, solo rebotaban en la coraza que había construido. En un momento, sus ojos se estrecharon. Se acercó a mí, su rostro enrojecido por la ira, y gritó, con toda la fuerza de sus pulmones, esas palabras que yo había estado esperando por tanto tiempo. «Lárgate de mi casa». «Ya no te aguanto. No sirves para nada. Fuera de aquí». El silencio que siguió fue atronador. Se percibía la expectación en el aire. Él esperaba que yo rompiera a llorar, que me arrodillara, que le suplicara perdón y le prometiera cambiar, que me arrastrara a sus pies como tantas otras veces había hecho. Esperaba ver mi desesperación, mi miedo al abandono, mi dependencia. Y sin embargo, no hubo gritos ni lágrimas, no hubo súplicas. Solo un silencio absoluto de mi parte, mientras lo miraba con una frialdad que jamás le había mostrado. Con una calma que lo descolocó por completo, una calma que sabía que lo irritaría más que cualquier reacción dramática, simplemente contesté. «Perfecto», dije con una voz serena, casi aburrida. Ya me iba. Su rostro, antes lleno de furia, transformó en una mezcla de asombro y desconcierto. No sabía cómo reaccionar a mi falta de reacción. Su guión había fallado. Él había tirado la última carta, la que él creía su as bajo la manga, y yo le había dado la vuelta a la mesa. Se quedó ahí, mudo, mientras yo, sin más drama, me dirigía a la habitación. Mi maleta, estratégicamente empacada días antes con lo esencial, estaba en el armario. Tomé mi bolsa, donde llevaba una copia del poder notarial, el acceso a todas las cuentas que ya estaban a mi nombre y los documentos clave que necesitaba. No tuve que buscar nada, todo estaba listo, meticulosamente organizado para este momento. Él seguía parado en la sala, intentando procesar lo que acababa de pasar. Me vio salir de la habitación con una pequeña maleta, sin el más mínimo temblor en mis manos. Nuestra gata, Luna, se frotó contra mis piernas. La cargué, la abracé y sentí su calor suave contra mi mejilla. Ella era mía, y se venía conmigo. Javier balbuceó algo de «¿A dónde vas?» «Oh, no me puedes hacer esto». Pero yo ya no le prestaba atención. La puerta principal estaba abierta esperando. Y esa misma noche, desaparecí, con todos los papeles, registros y cambios legales hechos meses antes. Sin un grito, sin una confrontación más. Simplemente me fui. Dejé atrás la jaula con diamantes falsos, la casa que había sido mi prisión, la relación que me había robado la identidad. No hubo despedida, solo un acto de liberación. Al subirme al coche que me esperaba prudentemente a una manzana de distancia, miré la casa por última vez. La luz del porche brillaba, pero para mí era la luz que se apagaba en el túnel más oscuro de mi vida. Ahora solo quedaba la luz de un nuevo amanecer. El estallido no fue con fuego y furia, sino con la explosión silenciosa de mi propia libertad. Después de mi salida teatral, y con Luna, acurrucada en mis brazos, sentí una mezcla de alivio y una expectación tensa. Sabía que Javier no tardaría en darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido, pero no tenía idea de cuánto tardaría en conectar los puntos. Es increíble cómo la arrogancia puede cegar a las personas. Él, que siempre se jactaba de ser un hombre de negocios astuto, no había visto lo que se le venía encima, tan ocupado estaba subestimándome. La primera semana seguramente pensó que solo era una rabieta más, una de las muchas veces que me había abandonado para reflexionar y volver rogándole perdón.
Quizás esperaba un mensaje, una llamada, que yo regresara con la cabeza gacha. Pero no hubo nada. Yo estaba en un lugar seguro, bajo el cuidado de mi amiga Sara, aprovechando cada minuto para consolidar mis próximos movimientos. Mi gata, por cierto, se adaptó rápidamente a su nuevo entorno, lo cual me dio una paz mental inesperada. La segunda semana, el pánico de Javier debió comenzar a crecer. Primero, quizás notó la ausencia de algunos documentos importantes de la casa. Luego, pudo haber intentado acceder a alguna cuenta principal y se encontró con muro. La secuencia exacta de sus descubrimientos no la sé con certeza, pero me la puedo imaginar. La casa que él consideraba su casa en realidad estaba a mi nombre hacía meses. La compré con mi dinero antes de que nos casáramos y luego con la excusa de protección de activos y beneficios fiscales para el matrimonio me lo puse a mí sola como la única propietaria legal. Él había firmado los papeles sin leer, dándome plenos poderes. Las escrituras estaban guardadas en una caja fuerte a la que solo yo tenía acceso. Los vehículos, sus coches de lujo, las camionetas de la empresa. Increíblemente, con otra de mis brillantes ideas para proteger el patrimonio, había logrado que los títulos de propiedad de todos los vehículos más caros y los más utilizados en su negocio estuvieran también a mi nombre. Los demás, los más modestos, los dejó a nombre de la empresa, pero adivinen quién controlaba la empresa. Y la joya de la corona, la cuenta principal de su negocio. La cuenta donde entraba el dinero de todos sus proyectos de construcción, la que alimentaba todas las demás. Esa cuenta, por sugerencia mía y convenientemente para evitar problemas con deudas pasadas o posibles embargos, había sido transferida a un nuevo tipo de cuenta que solo podía ser gestionada por su cónyuge. ¿Quién era ese cónyuge? Yo, y con un poder notarial que él me había otorgado por si surgía alguna emergencia, yo tenía la autoridad legal para hacer movimientos. Meses antes de irme, ya había vaciado una parte de esa cuenta, transfiriéndola a una nueva cuenta que sí estaba únicamente a mi nombre. El dinero que quedaba, el que sostenía el negocio día a día, estaba ahora bajo mi control total, bloqueado para él. Cuando Javier se dio cuenta de la magnitud del desastre, de que no era solo una casa o un coche, sino el sustento de su imperio lo que se había evaporado, su reacción fue, según me contaron, la de un hombre en shock, al borde de la locura. Intentó demandarme. Claro que lo hizo. Su ira debió ser colosal. Pero cada movimiento que yo había hecho fue perfectamente legal, estratégicamente planeado con mi abogada. Yo tenía el poder notarial que él mismo me había firmado, dándome acceso legítimo a sus finanzas. Los documentos de propiedad, los registros bancarios, los títulos de los vehículos. Todo llevaba su firma, su consentimiento. Mis asesores legales habían trabajado meticulosamente para asegurarse de que todo estuviera en orden, que no hubiera fisuras en mi plan. Cuando sus abogados intentaron mover fichas, se encontraron con un muro infranqueable. Cada objeción que presentaban era refutada con documentos sellados, firmas certificadas y fechas que demostraban que todo había sido hecho con su consentimiento expreso. No había robo, no había fraude. Había sido él quien, en su ceguera y subestimación, me había dado las herramientas para despojarlo sin que él se diera cuenta. Fue su propia arrogancia la que pavimentó el camino para mi éxito. La palabra loco se quedaba corta para describir su estado. Intentó contactarme desesperadamente con llamadas, mensajes, amenazas. Pero yo no contestaba. Mi silencio era mi mayor arma en ese momento. Lo había despojado de su fortuna, de su estatus, de su control. Todo aquello que él creía que lo hacía un hombre poderoso, lo tenía yo. Y la sensación de poder que experimentaba al saber que él se estaba volviendo loco mientras yo, tranquila, manejaba sus finanzas desde la distancia, era algo que nunca antes había sentido. Era la libertad material que, combinada con mi libertad emocional, me preparaba para inaugurar un nuevo capítulo en mi vida. Con Javier lidiando con su nuevo y merecido caos. Para mí era momento de enfocarme en la construcción de mi nueva vida. No iba a ser una víctima por más tiempo. Iba a ser una superviviente exitosa. La libertad que sentía era embriagadora, como el aire fresco del desierto después de una tormenta. Tenía paz, tenía a mi gata Luna y tenía los recursos financieros que, irónicamente, Javier me había ayudado a acumular para mi propia liberación. Decidí mudarme al norte de Phoenix. Quería un cambio de aires, un nuevo comienzo lejos de los recuerdos de mi vida pasada. Era un área vibrante con muchas oportunidades para el tipo de negocio que quería emprender.
Tenía el capital, la visión y la determinación. No iba a desperdiciar ni un solo centavo de lo que aseguré. Mi primer paso fue buscar un local. Quería algo pequeño pero con potencial, un espacio donde pudiera ver crecer mi propio sueño. Encontré un local perfecto, luminoso y con el tamaño ideal para un estudio de diseño gráfico. Lo compré con el dinero que había logrado transferir a mi nombre. Fue un momento de profunda satisfacción, uno de esos instantes en los que sientes que todo el dolor pasado ha valido la pena. Cada firma, cada llave que giraba en la cerradura era un símbolo de mi renacimiento. Abrir mi propio estudio de diseño gráfico fue una aventura emocionante. Recordaba mis días en la agencia y ahora tenía la autonomía de construir algo desde cero, con mis propias reglas y mi propia visión. Utilicé todos los conocimientos que había adquirido en mis cursos en línea, aplicando estrategias de marketing digital y diseño de marca. Aquella red de contactos que había cultivado en secreto, sobre todo las conexiones virtuales, empezaron a dar sus frutos. Gabriel Ríos, mi mentor, me dio muchos consejos valiosos por Zoom, apoyándome en el proceso de lanzamiento y dándome la confianza para seguir adelante. Su entusiasmo desinteresado fue un pilar en los momentos de duda. Al principio era un poco abrumador. Ser la jefa, la contadora, la diseñadora, la vendedora, todo a la vez. Pero la pasión y el miedo a volver a ser aquella Carolina apagada me impulsaban. No me importaba trabajar largas horas. Cada minuto era invertir en mi propio futuro. Me sentía más viva que nunca. Cada cliente nuevo, cada proyecto completado, era una pequeña victoria, una afirón, de que era capaz, que tenía un valor que Javier nunca había reconocido. Mientras yo estaba construyendo mi imperio, la vida de Javier se desmoronaba. Las noticias volaban rápido en la comunidad latina de Phoenix. Sin sus activos, sin sus propiedades, sin el control de la cuenta principal del negocio, su empresa que antes había sido tan próspera entró en una crisis irreversible. Sus subcontratistas y clientes lo abandonaron. Su reputación se hizo añicos. Era el poderoso empresario que de la noche a la mañana había perdido todo y la gente murmuraba, intentando entender qué había pasado. Y lo que siempre sucede, sucedió. Un día recibí una llamada. Era Javier. Su voz, antes tan segura y dominante, sonaba quebrada, desesperada. Intentó culparme por todo, luego susurró, rogó. Quería reunirse, quería que habláramos. Intentó explicar que había sido un error echarme, que me extrañaba, que no podía vivir sin mí. Sin mi apoyo, sin mi presencia, sin nuestros bienes. Él no sabía dónde yo vivía, pero sabía que había abierto mi propio estudio. Así que un frío día de otoño, Javier apareció en la puerta de mi nuevo estudio. Estaba demacrado, con el cabello desordenado, y la ropa que antes era impoluta, ahora lucía descuidada. Sus ojos, los que una vez me hipnotizaron, ahora estaban llenos de una desesperación que era casi palpable. Me miró suplicante con la misma mirada de un perro perdido. Carolina, por favor, hablemos. Te necesito. La vieja Carolina, la que se arrastraba, quizás le habría abierto la puerta. Pero la nueva Carolina, una mujer con un imperio en ciernes y una confianza inquebrantable, simplemente lo miró con calma. Sentí un escalofrío al verlo tan humillado. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Pero no había compasión en mi corazón, solo la satisfacción de saber que había sanado. Javier, le dije con una voz que él apenas reconoció, lo siento. Pero la Carolina que conociste, la que te necesitaba, ya no está disponible. Ni para ti, ni para nadie que no valore su propia esencia. Cerré la puerta. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo el sonido de la madera al cerrarse, marcando un final definitivo. Para mí era la libertad con intereses. Los intereses de mi propia felicidad, mi paz y mi independencia. Él se fue, y yo me quedé sabiendo que cada paso que había dado, cada moneda que había asegurado, había valido la pena. La libertad nunca se había sentido tan dulce. Después de la visita de Javier a mi estudio, la cual, como ya te conté, fue breve y concluyente, la vida siguió su curso, pero con un contraste tan drástico que a veces me cuesta creerlo. Él, el hombre que me humilló y controló, el que creyó que sin él yo no era nada, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad que él mismo había provocado. Sin sus activos, sin el control de su negocio, su imperio de construcción se desmoronó por completo. La gente que antes lo adulaba, ahora le daba la espalda.
Algunos incluso se regocijaban en su caída, pues Javier Bre había sido un hombre que cosechaba tantas envidias como fortunas. La ironía de la situación alcanzó su máximo. Javier, el magnate de la construcción que alardeaba de sus logros y despreciaba a quienes consideraba inferiores, terminó trabajando para un antiguo subcontratista suyo. Sí, la persona a la que él había pagado miserias, a la que había humillado y amenazado en más de una ocasión, fue quien le dio un trabajo ocasional, por pura lástima o por un retorcido sentido de justicia. Pasó de ser el dueño de la empresa a un obrero más, viviendo con penas y a duras penas. Se veía suelto, desaliñado, ya sin rastro de aquel carisma inicial que me había cautivado. No sentí alegría por su desgracia, pero sí una profunda satisfacción al ver que el universo, de alguna manera, había equilibrado la balanza. Él necesitaba tocar fondo para, quizás, aprender una lección que nunca hubiera asimilado de otra forma. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Mi estudio de diseño gráfico no solo despegó, sino que prosperó de una manera que nunca imaginé. La gente se corría la voz de mi ética de trabajo, mi creatividad y la calidad de mis diseños. De pronto el tiempo libre que Javier me había obligado a tener se transformó en años de estudio y preparación. Mis conocimientos antes subestimados eran ahora mi mayor capital. Me convertí en una profesional reconocida en mi campo, con una lista de clientes en constante crecimiento. Lo más gratificante fue cómo mi historia resonó con otras mujeres. Gracias a mi visible éxito, y con la ayuda de Sara, quien siempre fue mi mayor embajadora, empecé a recibir invitaciones para dar charlas y ponencias. No solo sobre diseño o emprendimiento, sino sobre empoderamiento femenino. Pasé de ser la esposa de a ser Carolina Sánchez, la empresaria, la oradora. Compartía mi historia no con el objetivo de denigrar a Javier, sino para inspirar a otras mujeres a encontrar su fuerza interior, a no subestimar su propio valor y a atreverse a tomar las riendas de sus vidas. Mis conferencias se llenaron de mujeres ansiosas por escuchar mi experiencia. Hablé de resiliencia, de la importancia de la educación y de la independencia financiera. Hablé de cómo el silencio, en mi caso, no fue sumisión, sino una estrategia. No levanté un solo grito para ganar esta batalla. Mi voz, antes silenciada, ahora se alzaba con convicción, pero sin rencor. Mi éxito no fue una venganza impulsiva, sino la consecuencia lógica de un plan bien ejecutado y una voluntad inquebrantable de recuperarme. El precio de subestimarme le salió muy caro a Javier. Él creyó que al quitarme mi identidad y mi independencia me destruiría. Pero lo que no sabía es que me estaba dando el catalizador que necesitaba para transformarme. Él se quedó sin absolutamente nada, mientras yo lo tenía todo. Un negocio próspero, estabilidad financiera, libertad, respeto y, lo más importante, a mí misma, intacta y más fuerte que nunca. Mi silencio fue mi estrategia. Mi éxito. La venganza, pero no una venganza amarga, sino una dulce, porque se trató de la reivindicación de mi propia valía. Lo que él me quitó, yo lo multipliqué. Y en el proceso, me encontré.